y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Yo bendigo al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, por esta oportunidad que me da de comunicar un saludo afectuoso de parte de esta congregación, compartirlo contigo, desear desde lo más profundo de nuestro ser que el Dios generoso y fiel, que siempre da en abundancia, pueda saturar tu casa y tu vida de los bienes celestiales. Que hoy sea un día de presencia en tu vida, un día de refrigerio y también de profunda y poderosa y permanente edificación. Que Dios te bendiga. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, leamos la lectura de esta noche, de este día. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Que Dios nos bendiga siempre a través de la palabra. Hace muchos meses atrás que el Señor, nuestro Dios, comenzó a ministrarnos acerca de este texto. Este texto constituye la esencia misma de toda la Escritura. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Yo quiero, y a la vez nos va a servir de repaso a nosotros, que ustedes vengan conmigo a leer en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 12. Quizás esta lectura nos ayude a ver cómo el mismo Jesús consideró este pasaje de la Escritura. Marcos capítulo 12. Marcos 12, 28 en adelante. Dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad ha dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Qué tremendo. El mismo Jesús dijo que no había en toda la Escritura nada tan supremo, de trascendencia, de importancia, como este mandamiento. El Shema: oye, escucha,
Israel, la gran verdad eterna, que tu Dios es uno. Miren ustedes, un escriba era un intérprete de la ley, un experto en la escritura, un maestro de la escritura. Por eso él aprobó, dijo: maestro, tú has respondido muy bien. Entonces, él dice, añadiendo en el versículo 32, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Aquí está lo que se puede decir la interpretación judía. Cómo el judío ve interpreta este mandamiento, esta porción bíblica. Ellos interpretan que Dios es uno y que fuera de él no hay otro Dios. Es en el contexto el principal sentido de esta palabra. Pero Dios nos ha dicho más que eso. Yo creo que más de lo que yo mismo he dicho, y más de lo que cualquiera puede decir, y más de lo que los predicadores y profetas y todo aquel que ha sido usado por Dios para exponer, ya sea un mensaje o escribir un libro o interpretar esta porción, nadie ha dicho acerca de este verso todo el sentido de lo que Dios en verdad quiso revelar. Creo que esta porción bíblica encierra la esencia misma de lo que es la revelación de Dios. Amén. El mismo evangelio está constituido, como ya hemos estudiado en este pasaje de la escritura. Dios es uno. Esto es más que decir lo que dice Isaías: antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. Sabemos que el único Dios es nuestro Dios, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y esa es la primera interpretación, que Dios es uno y fuera de Dios no hay otro Dios. Pero el decir que Dios es uno, se está diciendo mucho acerca de eso. Y Dios nos ha revelado desde el mismo Génesis que Dios en toda la escritura, revelándose a sí mismo, ha revelado esta verdad. Por ejemplo, lo vimos en la creación. Dice que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Por qué Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza? Él pudo hacer el hombre de otra manera, pero se tomó su propia imagen y su propia semejanza, lo que él era, para plasmarlo, impregnarlo en el hombre, para que todo lo que fuera el hombre fuera una representación de lo que es la persona de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, y creó Dios al hombre a su semejanza, y sopló en su nariz soplo de vida. Hemos visto por toda la escritura que no solamente al hombre Dios lo hizo a su imagen y semejanza, sino que es el diseño de Dios poner su persona y todo lo que representa a su persona en todo lo que es su creación. Por ejemplo, nosotros decimos que Dios hizo al hombre de la nada, pero eso que llamamos nada es el todo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, para crear, como estoy explicando, se tomó a sí mismo. Dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y los cielos de los cielos por el orden de su boca. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Quiere decir que hay una palabra de Dios en la creación. Hay una palabra de Dios en el sol, en la luna, en las estrellas. Hay una palabra de Dios en la fauna, en la flora. Hay una palabra de Dios en el mundo visible, en el mundo invisible. Por la palabra de Jehová fueron creados los cielos. ¿Y qué es la palabra? Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, pensamos en la Biblia, en la palabra escrita. Y es verdad que la palabra escrita pasó de la palabra hablada de Dios a la palabra escrita, porque Dios quiso escribir su palabra. Pero la Biblia no es toda la palabra de Dios. Dios está hablando siempre y está trabajando siempre desde la eternidad. Amén. Y las cosas funcionan de esta manera. Dios, cuando quiere hacer algo, es porque un pensamiento llegó a su mente divina y eterna. Entonces, tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Como sucede con toda persona, usted piensa
y luego actúa. Dios piensa, y cuando piensa, entonces decide hacer. Y cuando decide hacer, el instrumento para Él hacer su voluntad es su palabra. Él habla a través de su palabra. Como Él es Dios soberano, poderoso, Él solamente tiene que hablar. Y cuando Él habla, todo se ejecuta. Él habla y aún la nada le obedece. Imagínense si la nada le obedece, ¿qué será la materia ya preexistente? Las criaturas, los ángeles, querubines, serafines. Él habla y se ejecuta su palabra, ya sea enviando los mensajeros. La Biblia dice que al principio dice que los vientos son sus ministros, el fuego es su ministro. ¿Por qué? Porque le sirve. Él cabalga sobre los cielos, Él cabalga sobre los querubines, Él se monta donde quiera para hacer lo que quiera, porque Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y cuando Dios concibe algo en su corazón, gesta algo en su pensamiento, y luego, como Él todo lo hace de acuerdo a su voluntad, Él decide hacer y Él usa la palabra. Y Él usó la palabra para crear todas las cosas. Todo lo que existe es obra de la palabra de Jehová. Amén. El pensamiento de Dios se convierte en palabra. La palabra hablada ejecuta la orden de sus deseos, de su designio, de su voluntad, y las cosas se llevan a cabo. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. En el plan de Dios, Él quiere y ha decidido que Él es el dínamo, Él es la rueda de la creación, Él es el eje que mueve toda la creación, la esencia misma. Él es el fundamento, Él es la sustancia, Él es la esencia, Él es el principio eterno de todas las cosas. Entonces, por eso Él decidió que como Él es el perfecto, Él es el grande, Él es el justo, el bueno, el que tiene todos los atributos de la divinidad, Él decidió que todas las cosas sean alrededor de Él, para Él, como dice la Biblia. Por Él, para Él son todas las cosas. Todas las cosas tienen el sello de su amor, tiene el sello de su naturaleza, tiene el sello de sus atributos. Dios estampó, se plasmó en toda la creación. Y como dije en un pensamiento, todo lo que existe en la tierra, todo lo que existe en la tierra tiene por lo menos una parte del todo. Y Dios es ese todo. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice, Él tomó su palabra para hacer todas las cosas. Su palabra. En el caso del hombre, su aliento, el aliento de vida. La Biblia dice que todo fue hecho con su sabiduría. Puso la sabiduría, puso su ciencia, puso su inteligencia, puso su poder. Amén. Así que, pero también puso su perfección, puso su amor. Todo lo que existe está lleno de Dios. Amén. No es panteísmo, no significa que Dios está metido en el sol o en la luna, en las estrellas. No, Dios es invisible. Amén. Dios no habita en lo tangible. Dios habita en el mundo espiritual. Pero la Biblia dice que Él lo llena todo. Él no tiene que habitar en el sol. Él dio un mandamiento al sol, a la luna, a las estrellas y a todas las cosas. Y todo existe por la palabra de su poder. Y por esa misma palabra sustenta también todas las cosas. Amén. Ahora, ojalá que Dios nos revele a través de la palabra y del Espíritu Santo por qué Dios hizo en su diseño que todo lo que existe esté lleno de Él. Él es la plenitud Él es la plenitud que todo lo llena. Dios lo llena todo. Diga, yo estoy lleno de Dios. Amén. La tierra está llena de su gloria. Los cielos cuentan su gloria. Y todo lo que existe posee la gloria de Dios. Amén. Un día emite palabra a otro día, y una noche a la otra noche entrega sabiduría. Dios no solamente en la creación puso su imagen, puso su semejanza. También estudiamos que lo hizo en el matrimonio. En el mismo principio, Dios pudo hacer al hombre y a la mujer de otra manera. Solamente decía una palabra, así como dijo, sean las grandes lumbreras, y dar un mandamiento, y el hombre
hubiera venido a la existencia. Pero todo lo que revela la Biblia, mis hermanos, en el plan de Dios tiene un propósito, tiene un significado, más allá de lo que toda mente puede imaginar y aún más allá de lo que el más dotado de rebelión haya podido entender. Porque nadie ha podido entender a plenitud todas las cosas del Señor. Es necedad creer que lo sabemos todo. No sabemos nada como hay que saber, pero gracias a Dios por lo que sabemos. Y por lo que sabemos es suficiente para conocer a Dios, para amar a Dios, para apetecer a Dios, para querer ser como Dios. Dios puso su diseño en el hogar cuando durmió al hombre y sacó del costado a la mujer y la hizo también a su semejanza, de tal manera que la mujer llegó a ser parte del hombre. Y el hombre, cuando despertó del sueño, dijo: esta es varona, porque salió del varón, es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Y Adán entendió que Dios hizo a la mujer de él para representar que Dios se tomó a sí mismo para crear al hombre, y que el hombre tiene un aliento de Dios. Amén, tiene aliento de Dios. Y aunque el hombre fue creado de la tierra, también la tierra fue creada por la palabra de Dios, porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que la tierra es el fruto de la palabra de Dios y el hombre fruto del soplo de Dios. Así que el hombre, tanto en el cuerpo como en el espíritu, en el alma, posee lo que es la imagen de Dios y la semejanza de Dios. El hombre es semejante a Dios, o fue hecho moralmente semejante a Dios y naturalmente, porque tiene lo mismo de Dios. Dios tiene ojos, el hombre tiene ojos. Dios tiene oídos para oír, el hombre tiene oídos. Dios tiene corazón, el hombre tiene corazón. Dios tiene un espíritu, el hombre tiene un espíritu. Amén. Todo lo que tiene el hombre fue porque Dios se tomó a sí mismo para ser el hombre. En el aspecto natural, en el aspecto moral también, en el principio el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El hogar, la familia. Ojalá que Dios nos dé tiempo para detenernos en la familia, para ver el diseño de Dios en la familia. Mis hermanos, esto no es teología lo que estoy, aunque sea teología, no es la intención llenar la cabeza de vosotros de información. Es que ustedes vean algo revelado, que cuando usted lo entienda caerá a los pies del Señor, diciendo: Señor, yo quiero ser como tú eres. Señor, yo quiero vivir el ideal de tu corazón, lo que tú me enseñaste desde el principio. En la misma familia, los esposos deben comenzar a decir: estoy recibiendo la palabra. Esto en el Génesis no hay una poesía, no hay un romanticismo, no hay simplemente una tipología para revelar algo. Hay más que eso, hay una esencia en el matrimonio. Amén. Tan importante es así esto, que Dios ilustró la relación de Cristo con la iglesia, con la relación entre los esposos. Amén. El hombre y la mujer son una sola carne, como dice la palabra de Dios, una sola carne. Y así debiéramos de vivir, y ningún matrimonio ha llegado al ideal de Dios hasta que no hayan sido perfeccionados en ese propósito santo, en el propósito de ser una sola cosa, el hombre y la mujer. La mujer fusionándose al hombre, diciendo: yo salí de ti, tú eres mi gloria. Porque la Biblia dice que Dios es la gloria del varón, y la mujer es gloria. La mujer es gloria del varón y el hombre es gloria de Dios. Así lo hizo Dios. Y si el hombre fue hecho a la imagen de Dios y la mujer fue hecha a la imagen del hombre, por consiguiente la mujer también es imagen de Dios, porque salió de algo que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso la mujer sin el varón y el varón sin la mujer en Dios, dice el Señor. Amén. Cuando entendemos eso, los esposos, ore a Dios los esposos. Yo quiero llegar a ese ideal de Dios. Yo quiero llegar a esa meta de Dios. Yo quiero llegar a vivir mi relación con mi amada como Dios lo diseñó.
Amén. Hay que orar por eso, hay que gemir por eso, hay que tratar eso. Aunque seamos distintos, aunque haya diferencias de temperamentos, de caracteres, no importa. Todo se puede. No se puede quizá en lo natural, pero se puede en lo espiritual. La Biblia dice que el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Y si yo vivo con el Señor en un espíritu, y mi mujer vive también en un espíritu con el Señor, entonces de espíritu a espíritu podemos llegar a ser como Dios nos diseñó en el principio. Varón y hembra los hizo para que sean uno en Dios. Amén. Aleluya. Amén. Cuando el Señor dijo en el Génesis: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, descendió el tabernáculo. Yo quiero decirte que en el hogar descendió el tabernáculo de Dios. Descendió el tabernáculo de Dios. En el principio bendijo Dios al hombre, y Adán entendió que Dios lo había hecho a él a su semejanza, y la mujer salió de él, parte de él, como el hombre era parte de Dios. El hombre era una parte de Dios, tenía el aliento de Dios, y la mujer era parte del varón. Y ahí está la enseñanza de Dios. Dios es uno, y donde quiera lleva la esencia del uno, la unicidad de Dios. Dios no está dividido. En el hogar no puede haber división. Toda división en el hogar es contraria a la naturaleza de Dios. Ruéguele a Dios. Yo no quiero seguir enseñando hasta que el Espíritu nos imparte esta verdad. Comencemos desde el Génesis a decir: yo soy imagen de Dios, yo soy una imagen de Dios, yo soy una imagen de Dios. Amén. Dios, cuando restaura, hace las cosas mejor. En Adán nos hizo un alma viviente. El pecado dañó esa relación y nos separó de Dios. Cristo vino, y en Cristo Jesús somos más esencia de Dios que en Adán. Porque en Adán simplemente somos un soplo de vida. En Cristo somos un espíritu vivificante. La Biblia dice: Dios es espíritu, y en Cristo nos hizo un espíritu con Él. En Adán nos hizo simplemente un alma viviente. En Cristo es un espíritu vivificante. Amén. Así que lo perfecto vino en Cristo. Ahora en el espíritu podemos entender. Pero quiero, si el espíritu me detiene aquí, me detengo en el hogar. Porque por meses estudiamos esto, y tiene que venir la impartición. Porque por algo Dios nos está metiendo en esto. Amén. Esto no es para que nos feliciten, así como este escriba felicitó a Jesús, que dijo: wow, maestro, tú bien has respondido. Así es, maestro, como tú has dicho. Y viendo el escriba que Jesús había respondido a los fariseos y a los saduceos, le había contestado bien, entonces vino a formular esa pregunta. No es para que felicitemos. Jesús le dijo al escriba, cuando vio que respondió bien: ¿sabes qué? Tú no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué significa no estar lejos? El que entiende esto está cerca del reino de Dios. Pídele a Dios que te lo revele, porque si no, está lejos del reino de Dios. Y cuando yo digo lejos y cerca, yo no estoy hablando de ser salvo o ser perdido. Estoy hablando, estar cerca del reino significa entender de cerca y ver de cerca quién es Dios y todo lo que hace y por qué lo hace. Amén. Nosotros, hermanos, por años estamos estudiando el reino de Dios, y Dios nos ha revelado la esencia de su reino. Nos ha revelado la esencia de su reino. Si no entendemos, mis hermanos, esta palabra, no nos quedamos cortos en la revelación. Pídale a Dios: dame entendimiento, más allá de lo que podemos entender. Pídale a Dios pídale revelación. Yo tengo mucho que decir, pero para mí más importante, lo que es más importante para Dios, que usted lo entienda en el corazón, que usted lo entienda en el espíritu, que usted lo entienda tanto, que usted diga, usted se tire a los pies del Señor y diga: Señor, yo quiero eso en mi vida, yo lo quiero en mi familia. Yo no quiero simplemente ser un entendido en letras, tener una buena respuesta bíblica, doctrinal. Yo quiero que esa palabra, esa esencia llegue a mí, como llegó a Jesús cuando dijo: mi Padre y yo una sola cosa somos. Yo quiero ser uno contigo, así como tú eres uno con el Hijo, así como tú eres uno con el Espíritu Santo, así como tú eres uno con tu creación.
y con todas las cosas. Yo quiero ser uno. Yo quiero ser uno. Ore a Dios que despierte ese deseo, que traiga un avivamiento de esa verdad, porque es la esencia misma de entender el reino de Dios, que Dios es uno. Y cuando usted lo entiende, usted va a dejar su egoísmo, su egocentrismo, su independentismo y todos esos ismos. Amén. Porque el pecado no solamente nos separó de Dios, nos separó la familia, nos separó de nuestros hermanos, y vivimos separados. Vivimos separados. Y estudiamos, mis hermanos, en uno de los mensajes, que Cristo vino a reunir todas las cosas. Cristo vino, mis hermanos, a tomar cada pedazo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a reunir todas las cosas. Vino a reconciliar con Dios todas las cosas. A eso vino Cristo. Yo estaba bien lejos de Dios. Yo era un pedazo de su creación. Yo era una porción del todo de Dios, y Dios salió y me buscó, y vino y me injertó, vino y me colocó como una piedra viva en el edificio santo de Dios. Amén. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. No está lejos del reino de Dios. Viendo Jesús como había respondido: no estás lejos del reino de Dios, está muy cerca, está muy cerca. Está sondeando en la verdad eterna. Que no sea simplemente un conocimiento, que sea un entendimiento. Conocimiento de acuerdo a la palabra, que es ser como Dios. Cuando la verdad llega a ser tan esencial en nuestra vida, tan real, que ya somos uno con la verdad, ya somos uno con Dios. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, mis hermanos. Aplicando la palabra en esta noche. Ruégale a Dios, ora con tu amada, ora con tu esposo, ora con tu esposa, pídele a Dios, dile: Señor, yo estudié esto en la palabra, lo he leído muchas veces, he leído muchos mensajes acerca de esto, y son muy bonitos todos, pero yo quiero la impartición de esa verdad. Yo quiero la impartición de esa verdad. Amén. Para que se acaben los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la mala comunicación y todas esas cosas que nos separan. Amén. Hay que reprender a Adán en nosotros para vivir de acuerdo a esta palabra bendita. Este es el mandamiento principal, es lo supremo en el reino de Dios, es lo más importante. Si usted exprime la Biblia así, esa es la gran verdad. Dios es uno. Cristo vino porque el plan de Dios con el pecado se malogró, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los que estaban lejos para acercarlos, para reunirlos. Amén. Para que volvamos otra vez al original, volvamos a Dios, volvamos a la esencia, volvamos al todo, volvamos al núcleo, volvamos a donde pertenecemos. Amén. Y se ve en el hogar. Dios lo diseñó en el hogar, y el hogar nunca va a vivir como debe ser hasta que no viva de acuerdo a esta verdad de que Dios es uno, y los esposos deben ser uno, y los hijos con los esposos, con los padres, deben ser uno. Eso es lo que Dios enseña en la palabra. Es la esencia del hogar, que Dios es uno. Dios es uno. Póngalo por donde quiera en su casa: Dios es uno, Dios es uno. Y cuando hay una desavenencia, diga: hey, Dios es uno, vamos a unirnos porque Dios es uno. Deja tu criterio, por importante que sea, que Dios es uno. Desiste de tu argumento porque Dios es uno. Amén. Él es el vínculo perfecto. Él es el Abashorá Santo. Amén. Se va toda jactancia en el hogar, todo orgullo, toda altivez, todo lo que separa en el hogar. En el nombre de Jesús, reprenda esas afecciones emocionales que usted desde la niñez posiblemente está dañada o dañado, y eso le ha afectado tener una buena relación con su familia. Pídale a Dios: Señor, ayúdame, ayúdame. Soy una persona tímida o acomplejada o muy sensible. Todo me hiere. No se me puede señalar nada porque ahí reviento, exploto o me deprimo y ya no ando en armonía con mi pareja. Quite todo eso del medio en el nombre de Jesús. Diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Amén. Es la impartición, mis hermanos. Es la impartición. Yo oro al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. No quiero predicar más hasta que esto no sea impartido. No podemos pasar de tema a tema, de tema a tema, hasta que no haya una impartición del Espíritu. Doblemos rodillas, oremos a Dios, pidamos a Dios. No ignoremos esto, no lo pasemos por alto. No lo guardemos, no lo archivemos. Pidámosle a Dios: Señor, quiero vivir en la esencia de la Escritura. Yo quiero estar no cerca del reino de Dios, yo quiero estar en el reino de Dios. Yo quiero estar en el reino de Dios, no cerca, sino en el reino de Dios. Y esta es la verdad del reino de Dios. Dios es uno. Amén. ¿Por qué dice escucha Israel? Oye Israel. Oye, que penetre bien la palabra oír, mis hermanos. La palabra oír en hebreo y en el lenguaje bíblico significa obedecer. Ahora dígalo conmigo: oh, obedece Israel. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Suena distinto, ¿verdad? Dígalo otra vez: obedece Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Porque esto es un mandamiento. Usted dice, yo pregunté: Señor, ¿y cuál es el mandamiento? Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Dónde está el mandamiento ahí? A ver. En ese versículo, ¿dónde está el mandamiento? El que sigue, sí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el mandamiento ahí? Oye. Es el mandamiento más difícil para los humanos. Y eso que tenemos dos oídos. Si tuviéramos uno solamente. Cuán difícil es oír. La mala comunicación es porque no escuchamos. Apenas el otro está hablando, lo interrumpimos y hablamos nosotros. Y aparentemente estamos escuchando y no estamos escuchando nada. Estamos esperando que venga el turno para hablar. Y por eso hay tantos pleitos en la familia, ¿cierto? Yo estoy casado por 35 años, yo lo sé. Yo sé lo que es eso. Porque soy humano y nada humano me es ajeno. Cuán difícil. El problema de Israel fue el oído. Obedecer a Dios. Porque la obediencia comienza con el oído. Hay que perforar el oído. A los siervos se les perforaba el oído. Hay que decirle a Dios: perfórame el oído, como dice el Salmo 40. Amén. Perfórame el oído, porque hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Es el mandamiento más importante, es oír. Óigalo bien. Aprendió la verdad más grande esta noche: que el mandamiento más difícil para nosotros es oír. Y que el mandamiento más principal de la Biblia, esencial, trascendental, el más grande de los mandamientos, es oír. ¿Y qué es lo que hay que oír? Que Dios es uno. ¿Sabes qué? Tú sabes qué dice Mateo acerca de este mandamiento. Vengan conmigo a Mateo 22:36. Ya el Espíritu nos está guiando de esta manera. Yo voy a llegar a donde seguía los temas, pero el Espíritu nos está guiando así. Vamos ahí, ¿va? Es por el Espíritu. Mateo capítulo 22, versículo 36. Dice aquí: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mismo contexto, solamente que aquí no mencionaron el oye Israel. Pero se sobreentiende que si lo narró Marcos, sucedió así. Solamente que no todos recuerdan todas las cosas para narrarlas. Y dice el versículo 40: de estos dos mandamientos, que ustedes saben que en Deuteronomio es una sola cosa: oye Israel, Jehová tu Dios amarás. Está allí. Aunque aquí lo omitió, ustedes saben que en la porción está oye. Entonces miren el 40. Y estos dos, el 40, de estos dos mandamientos depende
toda la ley y los profetas. ¿De qué? Depende. Diga conmigo, depende. La palabra, el verbo krematai en griego, significa, se traduce colgar. Toda la ley cuelga sobre este mandamiento. Cuelga como las cosas cuelgan. La idea es como las cosas cuelgan de un clavo. Usted pone un clavo ahí, o una percha o lo que sea, y usted pone un sombrero o una camisa, y esa camisa cuelga sobre ese clavo. Esa es la idea de ese verbo. Toda la ley se sostiene, cuelga sobre ese mandamiento. Esa es la idea. Así como una puerta cuelga sobre sus quicios o sus goznes, como dicen en algunos países. Una puerta se sostiene por los quicios. Sostiene la puerta. Toda la escritura, los 66 libros, están colgando sobre ese mandamiento. Oye, Israel, santo Dios. Ahí está el Génesis colgando así, el Éxodo del otro lado, Levítico así, y también el Evangelio de Cristo está colgando sobre eso. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice la Biblia. Y es la misma palabra que dice cuando dice que Cristo fue colgado en la cruz. Todo el cuerpo de Cristo no estaba clavado y los clavos sostenían el cuerpo de Cristo. Así toda la ley y los profetas se sostienen con este mandamiento. Cuelgan. Toda la fuerza que sostiene la escritura está sobre este mandamiento. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor no es. ¿Tiene o no tiene importancia? No es que tiene importancia, es lo más importante. La cruz cuelga sobre ese mandamiento. ¿Por qué? Por todas las explicaciones que yo les di. Yo les hablé a ustedes que Cristo vino para que Dios sea uno, porque nosotros no fuimos del plan de Dios. La salvación, hablé de la redención, de la reconciliación y de todos los aspectos del evangelio, y en todo, justificación, santificación, todo es para que Dios sea uno. Dios no te salva, Cristo no te salvó a ti para vaciar el infierno, ni para llenar el cielo, sino para que tú lleves la imagen del Hijo. Dale un aplauso al Señor. Romanos capítulo 8. Amén. Amén. Y cuando la Biblia dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo. ¿Qué te está diciendo? Que el pecado te separó y ya tú no eras, por el pecado ya dejamos de ser parte del Dios uno. Pero Cristo vino, deshizo el pecado, deshizo la muerte, quitó las actas que estaban contra nosotros, nos reconcilió con Dios, nos trajo a la armonía de nuevo con Dios y nos unió de tal manera que grita diciendo, ¿quién podrá apartarnos nuevamente? Nadie ni nada nuevamente podrá separarnos, porque ya Cristo nos unió en un vínculo de unión indisoluble y eterno con el Padre. Amén. Amén. Aleluya. Así como Cristo colgó de la cruz y la cruz lo sostuvo y los clavos lo sostuvieron, así el evangelio se sostiene en esta verdad, que Dios es uno. Cuando se entiende en su esencia, estoy hablando. Si usted lo entiende como un mandamiento de letra de la ley, entonces no se aplica. Pero cuando usted lo entiende en sus dimensiones, así como el amor de Dios, que hay que entenderlo en la altura, en la profundidad y las longitudes del amor que excede a todo conocimiento. Amén. Toda la ley y los profetas penden
sobre este mandamiento, que Dios es uno. Uno. Ese es el propósito de la salvación, hacerte uno con Él. Ese es el propósito de la salvación, el que se une con el Señor. Es un espíritu con el Señor. Les hablé del nuevo hombre y les dije por la palabra que el nuevo hombre tiene la imagen de aquel que lo creó. ¿Quién creó al hombre nuevo? Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó. El hombre nuevo ni es judío, ni es griego, ni es bárbaro, ni es escita, ni es rico, ni es pobre, ni es hombre, ni es mujer, ni es niño, ni es adulto, ni es viejo, ni es nada. El hombre nuevo es Cristo en nosotros. El hombre nuevo no tiene nada de nada, sino todo de Cristo. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Entonces la verdad evangélica del nuevo nacimiento, de la regeneración, depende de este mandamiento. El misterio de que la iglesia es un cuerpo con Israel, Efesios capítulo 2, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Ahí está otra vez colgando el misterio que Pablo habla, de que los gentiles son parte también y uno con Israel en un cuerpo. De los dos hizo uno, quitando la pared que separaba a judíos y a gentiles. Ahí otra vez, ahí está, en ese plan de Dios, en ese propósito de Dios de unir sus ovejas, judíos y gentiles, en un cuerpo. Ahí está colgando esta palabra sobre la esencia misma. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amén. Gloria a Dios. Que nosotros, siendo muchos miembros, seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ese gran misterio en Cristo Jesús, porque Pablo lo dice en Efesios 5, que es un gran misterio. Un gran misterio de la relación de Cristo con la iglesia. Un gran misterio de Dios que de muchos miembros hizo un solo cuerpo. Y aunque somos muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Esa verdad gloriosa, que no es simplemente una metáfora, no es simplemente una alegoría o una tipología, sino la esencia misma de la Escritura, de que Dios es uno. La verdad acerca de los dones espirituales, como estudiamos en los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Los dones espirituales, que la iglesia fue capacitada y que todos los miembros recibieron unción, ministerios, operaciones, funciones, dones, capacidades ungidas para llevar a cabo la obra del ministerio. Y que, como dice, aunque hay diversidad de dones, el Señor es uno. Hay diversidad de funciones y el Espíritu, hay diversidad de ministerios y el Señor es uno. O sea, Cristo que se imparte los ministerios. Hay diversidad de dones, el Espíritu que es el que imparte los dones es uno. Hay diversidad de operaciones, el Padre imparte las operaciones según Romanos 12. Y es uno también. Esa verdad gloriosa pende sobre esta verdad. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y todo lo que Dios nos va a seguir enseñando pende de esa verdad. Entonces, mis hermanos, si ahí está el eje, vamos a girar alrededor del eje. Yo no sé tú, pero yo voy a girar alrededor del eje. Yo ando en pos de Dios. Yo ando en pos
de lo divino. Yo ando en pos de su propósito. Yo ando en pos de su gloria. Yo ando en pos de sus caminos. Yo ando en pos de todo lo que es el corazón de Dios. Y Dios me está revelando que aquí está. Si usted anda buscando el secreto de Dios, está revelado aquí. Cristo es el secreto de Dios. Y Cristo, en todo lo que Él es y en todo lo que enseñó, nos enseñó esa verdad. Él vino y dijo: el Padre y yo una sola cosa somos. Amén. El Padre y yo una sola cosa somos. Amén. Y dijo, y cuando oró por nosotros, dijo: Padre, quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que sean ellos uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean una sola cosa. ¿Cuánto enseñó Jesús que Él y el Padre eran una sola cosa? Ahí está colgando la verdad, la misma verdad. También dice Pablo que el Espíritu es el Señor. Dice: el Espíritu es el Señor. Y el Señor y el Espíritu son una misma cosa, según 2 Corintios capítulo 3. Una sola cosa. El Espíritu y el Señor es una sola cosa. Cuando pasan los años, se olvidan los mensajes. Yo le pido a Dios que nunca se me olvide. Yo voy a taladrar en el centro. Pongo con la mecha en el centro. Ese es el centro. El meollo, el núcleo, el eje de toda la ley, los profetas y el evangelio. Pero no es como el escriba, tener conocimiento y una teoría, sino que haya una impartición. Pídele a Dios impartición. Porque cuando tú te unes con Dios, tú te unes con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Tú te unes a todo lo que es el propósito de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando los 120 peleaban por el primer lugar antes del Pentecostés? No hubo Espíritu Santo como impartición hasta que no llegaron a ser uno. Cuando llegaron a ser uno y eran de un mismo corazón, una misma mente, nadie decía: esto es mío. Todas las cosas eran comunes. Nadie decía: esto es mío. Y dice: cuando estaban unánimes juntos, vino de repente y tronó el cielo y Dios llenó la casa. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice: donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Mis hermanos, Dios jamás va a dar su espíritu. Estoy hablando ahora como impartición, pues tenemos el Espíritu Santo. Estoy hablando como impartición. Estoy hablando como plenitud de Dios. Hasta que no haya unidad a ese nivel. Por eso es que pasamos toda la vida dudando de Dios, diciendo: Dios no cumple, no pasa nada. Tanto que se predica y se dice no pasa nada. Y Dios dice: yo estoy esperando por ti. Es que yo no puedo derramarme donde no hay el mismo espíritu. Yo soy uno y solamente donde hay unidad puedo estar y me puedo manifestar. Amén. Entonces, yo tengo 41 años sirviéndole al Señor.
llorando en su presencia, esperando un tiempo que todos los piadosos estamos esperando. El tiempo final donde Dios derrame la gloria postrera y un nuevo Pentecostés y una a la iglesia y concluya el propósito eterno de su voluntad. Y ya constantemente digo, Señor, ya llevo 50, ya voy para los 59 años. ¿Qué está pasando? Lo estoy esperando y gimo y clamo. No, por favor, mira lo que dice la palabra. No moriré, sino que veré la gloria de Jehová. Permíteme ver como a Simón y a Ana la gloria tuya al final de los días. Se lo pido todos los días, lo lloro todos los días. Pero Dios me dice que no hay ninguna restricción de parte mía. Hay una condición: sean uno y me verán a mí entero sobre ustedes. Porque la Biblia lo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Amén. Dios se mueve. Dios se mueve cuando se cumple esa condición. Aún en la oración, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, el original se ponen en sinfonía. En otras palabras, si tocan la misma nota en la oración, es lo que dice el original. Si tocan la misma nota, la misma sinfonía, pidan y yo lo voy a hacer. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, la palabra acuerdo ahí es sinfonía. Si tocan la misma sinfonía, con armonía, la misma nota, yo lo hago. Es que Dios se derrite, Dios se derrama, Dios es impelido, tocado, cuando Él ve, mis hermanos, esa unidad de su esencia como naturaleza. Podemos vivir soñando, proclamando, diciendo, pero nunca va a ocurrir la plenitud de la llenura de la casa hasta que no haya unidad en el espíritu, hasta que no seamos uno. Ahora, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? No me digan amén. Ve, reconcíliate con tu hermano primero y después di amén. Desiste la actitud de rechazo, de dureza que tienes hacia el hermano, hacia quien sea, esposo, hijo, hermano, cualquiera que tiene ese problema, esa barrera. Cuando Dios te vea que eso no te importe, que estés dispuesto a humillarte y a pedir perdón, a reconocer y a dejar cualquier diferencia, a pagar el precio, entonces Dios va a decir: ahora yo creo que tú lo crees. Ahora yo creo que tú lo crees. Amén. Ahora yo creo que tú lo crees. Y verán ustedes cómo el cielo se va a abrir y todo lo de Dios se ascenderá sobre la iglesia. Hay que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, hermanos. Cómo vemos al negro, cómo vemos al indígena, cómo vemos al de otra nacionalidad, cómo vemos al hermano de otro credo, porque no adora como yo, porque no piensa como yo. Todas esas cosas que nos separan, todas esas cosas que nos separan. Dios no está predicando esto para entretenerte ahí martes tras martes. Dios quiere una impartición. Las cosas tienen que cambiar. Así dice el Espíritu de Dios. Las cosas deben cambiar. Quiero impartir la esencia de esta palabra a mi pueblo. Ya lo hice el día de Pentecostés. Ya lo hice una vez. Créanme, dice Dios, lo hice una vez. Y si lo hice una vez, prometí hacerlo al final de los días. Con un pueblo que me cree, con un pueblo que está dispuesto a pagar el precio. Estamos dispuestos de corazón, no amén para que terminemos y irnos a dormir, sino de corazón, de corazón. Va a llegar un día, oye el que te profetizo, va a llegar un día que Dios nos va a presionar con circunstancias de tal manera que no tendremos otra alternativa que ceder y
y pagar el precio por la unidad. Porque Dios sabe que Él tiene que intervenir, si no, no se va a lograr el milagro. Vamos a llorar en los cuellos de nuestros hermanos, pidiendo perdón, humillados. Y tú vas a decir, presionado por las circunstancias, yo no voy a permitir que el diablo gane lo que ya perdió. Yo pertenezco a Cristo y el diablo ha estado usándome para dividir, y por el orgullo no cedo. Y yo no voy a permitir que el diablo me destruya a mí, ni destruya mi casa, ni destruya el propósito de Dios. Así que yo soy de Cristo y va a caer a los pies. Oye, yo no sé cómo decírtelo, pero veo que Dios va a hacer circunstancia para producir la unidad, como hizo en el Pentecostés. Amén. Aleluya. Dios va a apretar, Dios va a apretar, Dios va a apretar hasta que no nos importe lo que hasta ahora nos ha importado. Veo que Dios va a actuar para hacer eso, mis hermanos. Yo no sé si ojalá que Dios te lo transmita como yo estoy mirando. Va a ser circunstancia, te va a presionar. Vamos a tener que llegar a una convicción. Ya no me importa esto, no me importa aquello, ni casa, ni esto, ni aquello, ni nada de lo que he buscado toda la vida, nada de lo que me ha importado. Mi orgullo intelectual, mi orgullo como mi manera de pensar, lo que defiendo, todas esas cosas, mi temperamento, todas esas cosas que me lo impiden. Ya no me importa nada, me importa Dios, me importa su propósito. Ya renuncio a todo, ya estoy cansado de todo, ya no voy a permitir que el diablo ya vence en mi vida. Yo soy de Dios, Señor, estoy aquí, desisto de todo, me entrego, lógralo. Estoy unido contigo, con mis hermanos y con el propósito. Amén. Lo quieren de verdad, con todo el corazón. Oremos a Dios. Oro como nunca he orado. Deseo, hago un esfuerzo en mi sentir y oro al Dios bueno y generoso, que si nos provoca al amor y a las buenas obras y nos habla de esta manera, porque quiere impartirnos ese don de gracia. Yo quiero ser como Dios, ya lo soy en el Espíritu, pero quiero ser santificado hasta que todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu esté entregado y sea uno con Dios y con todo lo que es mi Dios, en el propósito glorioso en Cristo Jesús. Con mis hermanos quiero ser uno. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas uno con Él, con tu familia, con la iglesia, y que tú estés alineado con su voluntad y su corazón. Que Dios te lo conceda hoy como impartición. Es el deseo de Él y el nuestro, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.